En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, entre nosotros, ilumínanos para entender tu palabra y tu mensaje. Amén. Hoy vamos a cambiar como de tópico. Veníamos hablando de los libros sapienciales. Quiero empezar con los libros proféticos. Y vamos a empezar con el grande, Isaías. Pero vamos a hablar un poquito de este movimiento profético que había casi desde que empieza el Señor en su revelación en Abraham. Pero el primer profeta, hay 4 profetas mayores y 4 profetas menores. Se llaman profetas mayores porque el libro es más gordo, eso es todo. Profetas menores porque el libro es más cortico. Pero dentro de los 4 profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, quizá Isaías tiene como un lugar preponderante por todo lo que reunió en sus profecías y todo lo que le pasaba. Pero hablemos un momento de qué era eso de el movimiento profético. La Biblia nos enseña varias cosas. Como siempre, vamos a utilizar la Biblia de Jerusalén, una Biblia de estudio muy buena, y dice: había un movimiento que se narra en el primero y segundo libro de Reyes, que habían como 400 profetas, era una escuela profética, 400 profetas, que mire cómo lo describe aquí, que es bien, me van a entender y van a empezar a ubicarme de muchas maneras. Dice esto: esta misma ofrece un testimonio sobre el vidente Balaán, llamado desde Aram por el rey Moab, y los 450 profetas de Baal convocados por Jezabel de Tiro y humillados por Elías en el monte Carmelo. ¿Ustedes se acuerdan de Elías? Cuando Elías llama a todos los profetas de Baal y les dice que hacen 2 altares y ponen dos bueyes, y dice: mire, oren para que baje fuego del cielo y consuma este ofrecimiento. Y los 450 profetas, nunca bajó fuego. Y Elías no había empezado cuando ¡pum! ¡Pachas! ¡Tom! No, esto no lo debo decir, cállate, Osvaldo. Entonces, esto hace pensar inmediatamente en los 400 profetas consultados por Ahab. Son como los primeros, un grupo numeroso arrebatado por el éxtasis frenético, pero hablan en nombre de Yahvé. Ojo, pongan mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si bien en este caso era falsa su pretensión, es cierto que el yavismo antiguo reconoció la legitimidad de tal institución. ¿Cómo así? Había una escuela profética de unos iluminados que hacían profecías falsas, pero la escuela era verdadera. ¿Están confundidos como yo cuando lo leí? Vamos por buen camino. Y si junto a Samuel aparecen hermandades de inspirados, Samuel, ¿se acuerdan? Y en la época de Elías, grupos de hermanos profetas mantienen relaciones con Eliseo, que luego desaparecen salvo una alusión en Amós.
Miren esto, miren esto, miren esto. Ahorita vamos a entrar en el siglo XXI. Grupos de excitados por la música. Estos profetas entraban en trance colectivo que se contagiaba después a los asistentes, o bien remedaban a los profetas con acciones simbólicas. Miren esto. ¿Qué similitud ven ustedes entre estos primeros grupos proféticos y un concierto de estas estrellitas nuevas pegadas con mocos? Ay, es que fulanita de tal canta y baila y todas son... ¿Sí ve? Es una psicosis colectiva que se pega. Mire que yo no he mencionado a ningún artista. No he dicho Taylor Swift, no he dicho nada, a ninguno. Pero curiosamente, todos estos artistas modernos utilizan una técnica y hoy utilizan símbolos satánicos para excitar a la gente. Pero como somos idiotas, no nos damos cuenta del mensaje que llega a nuestro inconsciente y actuamos como inconscientes. Se da un caso análogo cuando Eliseo recurre a la música antes de profetizar. Más frecuentes son las acciones simbólicas de los profetas. Por ejemplo, Agías de Silo, también Isaías, con frecuencia Jeremías y sobre todo Ezequiel. En el curso de estas acciones o fuera de las mismas, se conducen a veces de un modo extraño. Puede pasar por estados psicológicos anormales, pero estas manifestaciones extraordinarias nunca constituyen lo esencial en los profetas, cuya actuación y palabras ha conservado la Biblia. Estos se distinguen claramente de aquellos exaltados de las antiguas hermandades. Algunos hemos tenido la oportunidad de asistir a videntes de la Virgen, y hemos tenido la oportunidad de ver anormalidades. Cuando yo era periodista, un día me mandaron a una zona en Colombia, se llama cerquita Vallasolano, donde habían los indios en Veracatíos. Y estaba grabando mi documental yo, en aquella época, y curiosamente el chamán lo que nos pidió en aquella época fueron algo así como, nos pidió 200,000 pesos, que eso es nada, y 3 botellas de aguardiente para empezar y poder entrar en trance. ¡Oh! Yo con una ya entro en trance, pero él pidió 3. Y le llevaron un niño que tenía una barriga de esos niños que están llenos de parásitos. Tendría unos 12 o 13 años y el niño estaba muy malo, muy grave. Y el hombre empezó a beber. Además tenía que ser a las 12 de la noche. Llegamos, nos deja el carro en la carretera, una carretera, ya pueden imaginar cómo es una carretera en la mitad del Chocó, como a 1 hora de Vallasolano, no recuerdo. Y teníamos que, ahí nos recibía un guía de los Emberacatíos y nos metíamos como 1 o 2 horas en la parte más selvática de allá y llegábamos a un caserío donde estaba el chamán, que tenía fama. Y él empieza a beber y a beber y a beber. Lo que me extrañó es que nunca nos brindó ni un trago. Entonces, hay un momento como a la media hora que él empieza como esos movimientos raros y todo eso. Y él empieza
tomaba un poquito de aguardiente y se lo escupía al niño así como en spray. El niño en el suelo, inconsciente. Es más, tengo el video. Y entonces, de pronto uno ve el niño y el niño abre la boca y le empiezan a salir lombrices por la boca, por la nariz, por los oídos, pero les quiero decir, es desagradabilísimo. Y empieza el vientre a salir, a desvanecerse. Eso es de Dios. Pero el niño se sanó. Eso es de Dios. Yo nunca supe qué pasó con el niño, porque nos teníamos que devolver. Pero ese show me recuerda aquí las brujas de la calle 8, que ustedes van para que les lean algo y entonces tienen la vestimenta, el incienso, palo santo, tienen muchas cosas raras, una música así como, voy a liberarte de eso que te atormenta. Pone los ojos en blanco, esto te va a costar $1,500. Pero cuando ella pone los ojos en blanco, tú eres la idiota que cree que te va a curar. ¿Eso es de Dios? No. Cuando tú ves un verdadero profeta, tú ni te enteras que tiene dones. Lo sientes. Cuando uno va, y hemos tenido la oportunidad de conocer videntes de la Virgen, ellas no hacen ninguna mueca, ellas no. Arrodilladitas, quieticas, y hablan con el Señor o con la Virgen. Cuando uno ve la vida de Santa Faustina Kowalska, cuando el Señor le pone los primeros estigmas y ella no quiere confesar que los tiene porque le duelen, pero no se ven. Cuando Luisa Picarreta recibe los estigmas y lo único que le pide al Señor es que nadie vea que tiene los estigmas. Ahí empezamos a entender una cosa en los profetas que es muy, muy interesante: la humildad. La humildad. Y hoy, 24 de junio, es lindo porque es un día en el cual celebramos el nacimiento de San Juan Bautista. Humildad. Entonces, cuando uno ve este comienzo de los profetas, cuando uno ve qué es el profetismo, yo no puedo hablar de Isaías, por eso no he empezado, todavía no he mencionado a Isaías, quién es ni qué hace, hasta que no entendamos qué es el movimiento profético de hace 3,000 años o 2,000 y pico de años. Y decimos aquí, con toda probabilidad, deriva de la raíz significada a llamar, a anunciar. El Nabí sería el llamado. El profeta es el que anuncia, y expresan lo esencial del profetismo israelita. El profeta en el movimiento israelita es un mensajero y un intérprete de la palabra divina. El profeta no solamente dice lo que ve, sino que trata de interpretar lo que ve para que los otros los entiendan, o para que los otros, los que no son de Dios, se confundan. Esta palabra que les llega es más fuerte que ellos y no la pueden acallar. Habla el Señor Yahvé. ¿Quién no profetizará?, exclama Amós. Cuando nosotros entendemos esto, es cuando empezamos a mirar
¿Qué era este movimiento profético? Es el Señor hablándole al hombre. ¿Ustedes no se acuerdan cuando eran niños que tenían unos sueños que ya no tienen? Cuando eran niños, ustedes sentían que pertenecían a un mundo diferente a este, ¿cierto? Díganme que sí. Entonces es cierto. Era un mundo en el cual había una verdad revelada que se nos fue apagando con el pecado. Cuando ustedes tengan niños chiquititos, menores de 9, 8 años, menores de 7 años, pídanles la bendición. Ustedes, ancianos pecadores, pídanle la bendición a un niño, porque quien opera en él es el mismo Dios, porque es la inocencia pura. Es la inocencia de un niño bendiciéndote a ti. Tener un hijo que te pueda decir todos los días, hijito, bendíceme, un nieto, un amigo, un sobrino, es una bendición de pureza. Y cuando tengamos pecados de impureza, clamen a esos angelitos. Eso es algo muy bonito que explica Santa Hildegarda von Bingen en sus revelaciones. El movimiento profético en Israel era un movimiento de una credibilidad muy grande, porque era el único momento en el cual los israelitas sentían que Dios les hablaba. Por eso cuando Moisés subía al monte Sinaí, el demonio se quedaba atacando al pueblo. Mientras Moisés, entre más se acercaba a Dios, el pueblo más se apartaba de él. ¡Qué fuerte! Hasta llegar a hacer un becerro de oro para adorarlo. ¡Qué fuerte! El alma humana solo descansará cuando descanse en Dios, según nos enseña San Agustín. Pero siempre, usted puede ser el ateo más grande del mundo, pero siempre su pregunta será, ¿Dios existe? Hoy vivimos como si Dios no existiera, sabiendo que existe, consciente o inconscientemente. Hoy vivimos creyendo que vamos a vivir 1000 años, y el que más vive, vive 80, 90, poquitos llegan a 100, algunos llegaremos a 140, pero lo que nos enseña el profetismo es a vivir cada minuto de nuestra vida como si al siguiente segundo fuéramos a morir. Hay una charla que estoy preparando para un retiro que tenemos en Los Ángeles. Y en esa charla hay unas cosas de San Pablo que nunca me había dado cuenta. San Pablo nos invita a vivir muriendo, para ser felices viviendo. Vivir muriendo. Cuando yo tengo que ungir a los enfermos que ya están tan malitos, y oigo esa frase de, Padre, me dieron 1 mes de vida y quiero alargar cada segundo, pero va demasiado a prisa. Si hoy te dijeran a ti que tienes 1 semana de vida, ¿qué harías? 1 semana de vida. ¿Qué harías? Hay gente que siempre contesta lo mismo, arreglaría todas mis finanzas.
No, eso es un desastre, ya no lo arreglas. Arregla tu inversión en el cielo. Esa sí la debes arreglar. Porque el profetismo lo que nos está enseñando es cómo vivo en este instante mi vida, hoy, para agradar a Dios. Y cuando uno ve ese poema de Santa Teresa de Jesús, en el llamado, no te acepto, Señor, lo aceptaré mañana, para mañana volver a decir lo mismo. No lo acepto hoy, Señor, lo aceptaré mañana, para mañana volver a decir lo mismo. Hoy voy a cambiar, no hoy, mañana. Hoy voy a dejar de pecar. Bueno, un último pecadito hoy, mañana. Eso se llama apego al pecado. El profetismo nos enseña desapego al pecado, apego a la vida eterna. Entonces, cuando vamos a entrar aquí, vamos a ver cosas bien lindas de Isaías. El profeta Isaías nació hacia el año 765 antes de Cristo, el año de la muerte del rey Osías. En el 740 recibió en el templo de Jerusalén su vocación profética y la misión de anunciar la ruina de Israel y de Judá en castigo de las infidelidades del pueblo. He preparado como un resumen poco a poco en cada capítulo y si lo encuentro, así que está. Miren esto. Lo primero que recibe Isaías son visiones asombrosas. Y él empieza a hablar muy pronto de que la corrupción tan grande del pueblo favorito de Dios es lo que lo lleva desesperadamente a entender que necesitamos un Mesías. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta de la necesidad de un Mesías? Cuando yo veo en el espejo ese pecador que no puede cambiar. Yo no puedo, Señor, no puedo, me rindo, pero tú sí puedes. Actúa en mí, Señor. Este pecado que me atormenta no me deja salir, pero tú sí puedes cambiarme. Te entrego mi voluntad, no la quiero, solo quiero tu voluntad divina. Isaías nos da palabras de consuelo y da palabras de ánimo a los que buscan a Dios. En ese momento, cuando aparece Isaías, recuerdan que en el año 990 más o menos, cuando estaba el rey Salomón, se divide el reino a su muerte. Entonces queda un hijo al norte y el otro hijo al sur. Al norte quedan 10 tribus y se va a llamar el reino de Israel. Y al sur, todo lo que es hoy la área de Judea y el sur de Israel, chiquitito, se va a llamar el reino de Judea porque era de la tribu de Judá. Dentro del reino de Judea estaba Jerusalén. Pero la Israel del norte se había prostituido tanto que es Isaías en ese momento cuando vive lo que es la destrucción o invasión por los asirios del norte de Israel. Toda la parte de lo que llamamos Samaria y Galilea, eso fue conquistado por Asiria. Eso fue en el año 780 y pico antes de Cristo. Hoy estamos en el 2025 y seguimos igualitos. Esa pelea no ha parado, es la misma. Él se quejaba de la injusticia, de la idolatría y de la corrupción predominante. Es cuando él recibe ese nombre que va a significar Yahvé es salvación.
Isaías. En estos días que nos tocó ir a un retiro en Dallas, nos presentan a una parejita. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. ¿Y tú, la mujer? Isaías, ¿fue? Isaías. Y le digo yo, ¿pero cómo así? Sí, no, era que a mi papá le gustaba Isaías y yo nací mujer, pero me puso Isaías. Y entonces él nos contaba, no, pues yo tenía problemas porque cuando me decía estoy saliendo con Isaías, era un lío. Entonces me causó una parejita muy linda, muy linda. Entonces, ese es el significado. Isaías nos dice, la tierra estaba destruida y la hija de Sión era un muladar, era algo asqueroso. ¿Qué era lo que Isaías veía de muladar? Uno, que ya no había adoración. Dos, que ya no había conciencia del pecado. Usted puede hacer lo que quiera, pero no hay conciencia del pecado. Y tres, era el desorden sexual lo que más mataba a ese pueblo. Y era Sión, era el templo, era lo más sagrado que tenían. Y habían permitido profanar el templo de la manera más asquerosa, porque Salomón permitió meter estatuas de demonios para que fueran adoradas dentro del templo de Jerusalén. ¿Ustedes pueden imaginar eso? A uno no se le imagina, yo nunca me imaginaba que pudieran permitir idolatrías en el Vaticano o en iglesias. Nos tocó ver eso cuando metieron a la tal Pachamama en un templo católico en Roma y encima un grupo de monjas arrodillados ante eso. Tema para otra charla. Las cabezas de los dirigentes estaban podridas y Dios a través de Isaías llamaba a su pueblo a que se lavara y se limpiara y se purificara. Eso lo vamos a entender. Les quiero leer Isaías, el primer capitulito de Isaías para entender muchas cosas. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y Jerusalén, en tiempos de Osías, Jotán, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Recuerden, él profetizó para ese reino, porque el reino del norte fue destruido por los asirios, pero el reino de Judá al sur va a ser destruido hasta el 586 a.C. por los babilonios. En otras palabras, mírenlo en el lenguaje de hoy. El reino del norte, este es Israel, ¿cierto? Israel. Toda esta parte norte es invadida por lo que hoy llamamos Siria. Parte de Líbano, ¡pam!, invaden y destruyen. La parte del sur va a subsistir unos 200 años más y es invadida por Babilonia, lo que hoy llamamos Irak. Bagdad, ¿le suena ese nombre? Y luego va a ser un rey persa, el que libere a los judíos de Irak y los deje regresar. Ese rey persa es el rey Ciro. ¿Quiénes son los persas? Irán. Ustedes sí se dan cuenta de lo que está pasando hoy, es lo mismo de hace 2700 años. Es la misma. Me callo. Iba a decir imbecilidad, pero no es imbecilidad. Pero bueno, lo primero que hace él es hablar contra el pueblo ingrato. Oíd cielos, escucha tierra que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, pero se rebelaron contra mí. Conoce el buey a su dueño y el asno al pesebre de su amo.
Pero Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Y profetiza lo que sería el castigo de Judá, cuya capital es Jerusalén. Hay gente pecadora, pueblo tarado de culpa. ¿Por qué creen que me gusta la palabra tarado? Isaías es un bacán. Raza de malvados, hijos de perdición, han abandonado a Yahvé, han despreciado al Santo de Israel, le han dado la espalda. ¿Dónde golpearos ya, rebeldes contumaces? La cabeza toda está enferma, todo el corazón debilitado. De la planta del pie a la cabeza no queda en él cosa sana. Golpes, magulladuras, heridas frescas, ni cerradas ni vendadas, ni ablandadas con aceite. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades calcinadas. Vuestros campos ante vosotros se los comen los extranjeros. Todo ha quedado en desolación, como devastación de extranjeros. Ha quedado la hija de Sión igual que cobertizo en viña, como albergue en pepinar, como ciudad sitiada. De no haberos dejado Yahvé Sabaoth un residuo minúsculo, seríamos como Sodoma, parecidos a Gomorra. Pónganse en la situación de hoy. Cuando uno ve estas ciudades de la Franja de Gaza totalmente devastadas por los bombardeos, ahorita van a ver más adelante cómo Isaías profetizó ya eso. Pero como estamos preocupados por qué hacen las Kardashian, entonces estamos mal. Pan y circo para que la gente no piense lo que verdaderamente importa. Pan y circo. Eso es lo que tenemos hoy. Pan y circo. ¿Qué es lo primero que el comunismo le quita a la gente para que no piense en otra cosa? La comida. Cuando mis hermanos cubanos, venezolanos, tienen que hacer colas para conseguir leche, colas para conseguir pan, colas para conseguir carne, no tienen tiempo de pensar en lo importante, sino qué voy a comer hoy. Si ve que es un pensamiento político peligroso. Escuchad la palabra de Yahvé, regidores de Sodoma, oíd la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. A mí, que vuestros sacrificios, dice Yahvé, harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de cebones, no me agrada la sangre de novillos, de corderos y machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha solicitado de vosotros que andéis pateando mis atrios? No traigáis más oblaciones vanas, su cremación me resulta detestable. Cuando el Señor ya nos dice, no más forma, la transformación tiene que venir de adentro. Nosotros tenemos que sentarnos a pensar en el Señor, sentarnos a discernir qué estoy haciendo con mi vida, qué estoy haciendo, cómo estoy construyendo mi eternidad. Y si no te importa la eternidad, ya sabes dónde la vas a vivir, pero no es allá. Lavaos, purificaos, apartad vuestras fechorías de mi vista, desistid de hacer el mal y aprended a hacer el bien. Buscad lo que es justo, reconoced los derechos del oprimido, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. En estos días estaba haciendo una lectura combinada entre Santa Catalina de Emmerich y unas revelaciones muy bonitas que pasamos por alto en San Pablo. Hablaba de una cosa linda, esos 3 días después de la muerte.
Isaías nos revela algo más adelante bien interesante. ¿Qué pasa en el momento de la muerte? El bicho viene a cobrar. Eso lo pueden tener ustedes seguro. Porque si el bicho en su mentira y desfachatez se apareció ante la habitación de San José para pedir su alma, estando a la derecha el Señor y a la izquierda la Virgen, imagínate lo que nos queda a nosotros. Cuando Él amanezca, yo siempre digo, cuando Él recoge ese ramillete de banderas rojas para cobrar, ¿cuál ramillete? Cuando Él traiga un camión de banderas rojas nuestras para cobrar. Un ramillete tiene algunas personas, pero de nuestra vida. Y dice una cosa muy linda Santa Brígida: un momento de ternura que hayas tenido con la Virgen. Cada Ave María del Rosario es como un haz de luz que sale del corazón de la Virgen hacia ese hijo. Hay una anécdota que cuentan de un sacerdote que vegetó su vida sacerdotal y no creía en la Eucaristía, ya no creía en el rosario. ¿Por qué? Porque dejó de orar y se enfrió. Se enfrió. Y tuvo un sacerdocio largo y se enfrió. Cuando él muere, empiezan a narrar todo. Era tal su abandono que, viendo a los demonios más grandes que venían por su alma, a él ni siquiera le importó. Porque eso es lo que se llama la última gran tentación. Tú no entras al cielo. Con todo ese pecado no entrarás al cielo. Pero acuérdense de una cosa: en ese juicio podemos apelar a la divina misericordia. Él vio a la puerta de su habitación a la Virgen. Lo único que hizo fue: Madre. La Virgen, en el dolor de ver ese hijo consagrado, estiró su mano y lo salvó. Madre. Solo esa palabra, Madre. Nosotros repetimos como loros cuando rezamos el rosario: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oh dulce corazón inmaculado de María, sé la salvación del alma mía. Y no nos hemos enterado que todo eso se resume en Madre. En esa Madre está encerrado todo nuestro dolor, todo nuestro pecado, pero es que en su ternura ella nunca nos juzgará. Ella no juzga, ella no critica, ella solo ve ahí a un hijo o a una hija que dicen Madre. Isaías nos va a recordar que esa Madre va a existir. Isaías nos va a decir a nosotros: necesitamos un Mesías y vendrá de una manera determinada. Isaías nos dice en su belleza cómo ha de ser toda esa conversión. El Señor nos va a dar, según las tradiciones, 3 días para que discernamos si queremos condenarnos. La última gran tentación. Él quiere que todos nos salvemos. Pero la culpa de nuestro pecado no nos va a dejar. Nosotros no nos podemos abandonar en el pecado que no podemos cambiar. Nosotros tenemos que pedir la ayuda de Dios
Pero sin oración no hay ayuda. Si usted tiene un incendio en su casa, necesita llamar al 911, a los bomberos, porque los bomberos no saben que tú los necesitas. Dios sí sabe que tú lo necesitas, pero Dios quiere que tú se lo pidas. Ese es Isaías. Hoy solo quería dar esta pequeña introducción de Isaías, porque Isaías conlleva casi 200 y pico de años de profetismo. Porque el primer Isaías, el proto-Isaías, el Isaías posterior, son como 3 movimientos que van a ocurrir en 300 años. Ahí es donde juega un papel importante eso que llamamos las escuelas proféticas. Y es como esas 3 escuelas proféticas nos van a marcar a nosotros mucho de lo que usamos. Isaías es quizá uno de los profetas más usados por los evangelistas. Isaías es el profeta de nuestro tiempo. Es un profeta que habló de Jesús, que habló de la conversión, pero que también nos va a hablar de él hoy. Él tuvo una visión de los últimos días y nos recuerda: si permanecéis rebeldes, moriréis a espada. El monte del templo en los últimos días será exaltado y todos los pueblos vendrán a él. Eso también se dice en Apocalipsis. Peleará nación contra nación, hermano contra hermano, y todos creerán tener la razón. El Señor quitaría de todo sustento a Jerusalén. Hay una de las profecías más fuertes de Jerusalén, de Isaías, que dice que Jerusalén, esta Jerusalén que ustedes conocen, será destruida. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Luego él hace algo muy lindo. El renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y gloria del Mesías. Es cuando viene él compone una cosa que se llama la canción de la viña del Señor, y advertía la invasión que vendría del pueblo de Babilonia. Y entonces, cuando el Señor lo llama, él se siente tan indigno de llamarse profeta de Dios y cree que, ¿cómo es que Dios me ha llamado a mí, a un pecador tan grande, a alguien que no quiere dejar su pecado y que pecaba tanto con la boca? El Señor, el ángel del Señor, pone un carbón hirviendo en sus labios y le dice: ya te perdoné, estos labios ahora proclamarán la palabra del Señor. Hoy sintamos en esta Eucaristía que el Señor, a través de su ángel, va a poner un carbón ardiente en nuestros labios para que sintamos su perdón y sintamos que nosotros tenemos que ser esos heraldos, esos propagadores, esos pregoneros de la palabra del Señor. Hoy estamos empezando Isaías. Solo quería hacer esta pequeña introducción para que empiecen a leer Isaías. Es un libro larguito, pero de una enseñanza y de una belleza increíble. Pidámosle al Señor que no solamente ponga ese carbón ardiente en nuestros labios, sino que lo ponga en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestros actos, para que queme y aniquile ese pecado que nos atormenta y para que sea su voluntad divina quien nos guíe de ahora en adelante. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya.
esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor les había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y de toda la región montañosa de Judea. Se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo, y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Este evangelio siempre me deja ese sabor de boca de: ¿qué vecinos más metiches? ¿Qué les importa? Pero era la costumbre de la época. En estos días he descubierto un libro que creo que se llama Ejercicios Espirituales de Padre Pío. Y el 24 de junio él tenía una costumbre que es una especie de consejo. Bueno, ya será para el 24 de junio del año que viene, porque ya no lo hicieron. Pero él se levantaba muy temprano, a hacer unas oraciones especiales para el precursor del Hijo de Dios, el precursor. Y yo hice como una especie de resumen del resumen de un resumen que yo vi, ¿cierto? Porque claro, un libro así hay que resumirlo y luego tratar de meterlo en 12 minutos. Y entonces había algo bien interesante. El Señor nos manda a hacer un profundo discernimiento. Y lo primero que hacía Padre Pío era ayuno. Pero no un ayuno de comida, no, un ayuno espiritual, porque el alma también necesita dieta. Estamos tan inundados de información que el cerebro ya no descansa. Antes, cuando uno quería ver las noticias, tenía que esperar al noticiero de las 7 de la noche durante todo el día para ver ese noticiero, que era, si querías ver las noticias un poco más analizadas, teníamos que esperar hasta el otro día que saliera el periódico, ¿te acuerdas? Bueno, aquí que se van a acordar de eso, si en la época ellos tampoco leían el periódico, pero bueno. Él pedía un ayuno espiritual, él se iba solo. Y lo podemos hacer en nuestras casas. Váyanse a un sitio solos, un lugar en la casa donde nadie los moleste, un lugar en la casa donde se van a sentar solos por 15 minutos. O apague el celular, ¿para qué? Porque el demonio te va a llamar cada 5 minutos en el nombre de tu novio, tu marido, tu hijo. No, apaguen el celular, que si usted está con Dios, en esos 15 minutos, nada, el mundo no se acaba.
puede vivir el mundo sin que estés conectado. 15 minutos. ¿Por qué? Porque San Juan Bautista no se fue al desierto para aislarse, se fue al desierto para encontrarse. Se fue al desierto para poner sobre el pedestal los pecados más grandes que tenía. Se fue al desierto para decirle al Señor, ¿qué quieres que haga? Son 15 minutos, yo no les estoy diciendo 1 hora. En la mañana, que no tenga que ser sola, háganlo diario. 15 minutos. El Señor acepta que no se hayan bañado. Acepta que estén en pijama, con los pelos parados, que se vean feas. Él las ve lindas. Punto. 15 minutos, en los cuales voy a pensar, pero me voy a hacer en esos 15 minutos 3 preguntas. Preguntas profundísimas. ¿Qué estoy haciendo que me aleja de Dios? Piénsenlo. ¿Qué estoy haciendo yo que me aleja de Dios? Ese era un pensamiento que Padre Pío nos recomendaba en el ayuno de San Juan Bautista, porque esa meditación tan profunda de San Juan, en todas las homilías ya se ha dicho que su papá era Zacarías, que se quedó mudo por no creerle al ángel, que su mamá era Santa Isabel, que era prima de la Virgen, que cuando tenía 3 meses ella de embarazo es que la Virgen queda embarazada, que la Virgen la va a vivir. Esa carreta ya la conocemos, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Cómo nos quiere coger a cachetadas San Juan Bautista a decirle, tarao, despierta? Primero, ese discernimiento de 15 minutos todos los días. Señor, ¿qué estoy haciendo yo que me aleja de ti? La segunda pregunta es, ¿cuál es el miedo que más me aleja de Dios y que me paraliza para ser quien Dios quiere que yo sea? ¿Cuál es la misión que Dios me encargó y que me da miedo? Hay un dicho que dice, mató al tigre y se asustó con la piel. Eso nos pasa mucho. Había veces que yo me metía en unos berenjenales brutales cuando era periodista. Yo me acuerdo una vez que mataron a un narcotraficante en Colombia y yo era practicante y yo quería quedarme con ese puesto. Y yo dije, yo me tengo que meter detrás de la caravana de cuando llegue el cuerpo. A mí me tocó era un narcotraficante muy famoso que el ejército lo mató en Coveñas. No voy a decir que fue el que llamaban el mexicano. Entonces, llegó a Bogotá como a las 2 de la mañana y nadie tenía imágenes de él ni de la familia porque eso estaba rodeado de escoltas. Y yo me acuerdo que yo le dije al director del noticiero, mire, deme la oportunidad a mí, permítame un camarógrafo y yo le consigo eso. Él me miró algo así como, una cucaracha habría tenido más afecto. Vaya a ver pues a ver qué hace. Era practicante, no me tenía que pagar. Venga, vaya, juegue un rato a ver qué consigue. Yo llegué y me fui, conseguí la funeraria donde estaba llegando el cuerpo y me acuerdo que salían unos guardaespaldas con unas metralletas, algo así, y me decían, váyase de aquí, periodista. Ay, cuando él me decía periodista, yo me inflaba. Yo era un aprendiz.
Y entonces, ¿usted quiere salir como mi patrón, con los pies por delante? Entonces, yo no sé de dónde me salió el valor, no lo sé. Solo le dije a este narcotraficante, con su revólver casi en mi cara, decirle, es que él ya no le pertenece a ustedes. Él le pertenece al país porque él es una figura histórica de Colombia. Usted no puede negarle a Colombia la posibilidad de conocer qué pasó con él. No es su responsabilidad. Usted no puede coartar la libertad de que los colombianos sepan qué le pasó. Él me escoltó hasta dentro de la funeraria y dijo, grave. Yo salí de la funeraria y las piernas eran así. Llegué al noticiero como a las 6 de la mañana, el primero salía a las 7 de la mañana. Edité la nota y cuando la vi al aire, yo dije, ¿yo qué hice? ¡Qué bruto que soy! Maté el tigre y me asusté con la piel. Eso nos pasa en el miedo de la misión. Estamos con los dones para la misión. Tenemos todo para hacer la misión. Y cuando hacemos la misión, ya nos da miedo. Esa es la segunda pregunta. ¿Cuáles son las trabas que yo le pongo a mi fe para que el Señor opere su divina voluntad en mí? Y viene la tercera. ¿Cuál es el llamado que yo he estado ignorando de Dios? ¿Cuántas veces me ha llamado Dios a servirle y siempre le digo, hoy no, mañana? Para mañana volver a decir lo mismo. Santa Teresa, hoy no, mañana. Y quizá no haya un mañana. Y lo que en ese ejercicio de Padre Pío sobre la espiritualidad de San Juan Bautista, hay algo bien interesante. Él nos dice, cojan esos 5 minutos, cojan un papelito y escriban. Respondan, pero no piensen, hagan como escritura automática. ¿Qué estoy haciendo yo que me aleja de Dios? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo que no me deja vivir mi fe? Automáticamente sale la pereza, el nombre de una persona, cualquier cosa. No asistir a la misa, no rezar, rápido. La segunda pregunta, ¿cuál es el miedo que me paraliza para no dejar que Dios actúe en mí? Y la tercera, ¿cuál es el llamado de Dios que he estado ignorando? Y vamos a coger ese papel y vamos a hacer en ese ejercicio que Él nos entrega unas meditaciones, por decirlo de alguna manera. Cuando yo cojo esto y lo tengo escrito en ese papel, vamos a hacer algo bien lindo. Las hogueras de San Juan Bautista. Lo primero que hizo Zacarías cuando el Señor le regaló el milagro del hijo que él no creía que fuera posible, fue ir a la montaña, arriba, y hacer una hoguera. Una hoguera para decirle al Señor, gracias. Ustedes no se han dado cuenta que, yo no sé ustedes, pero a mí me encanta cuando estoy rezando el rosario en mi cuarto o en la oficina, pongo una velita, una imagen de la Virgen, y me encanta. ¿Qué pasa con la vela? Huele rico y ya está. Pero Zacarías lo hizo de una manera muy linda. Él quemó su pecado de incredulidad. Cojamos ese papelito en un sitio de la casa, no vayan a quemar el apartamento. Y en esa vela, quemen ese pecado. Así como hizo Zacarías, quemó el pecado de la incredulidad para que nunca más lo atormentara. Y para decir, Señor, yo creo en ti y voy a creer en ti. Por ese hijo
Como decían los vecinos metiches en este evangelio, ¿qué será de este niño que tuvo ese nacimiento tan especial? ¿Qué será de mí sin mi pecado? ¡Wow! La pregunta, ¿qué será de mí, Señor, sin mi pecado? Si logro quemar el pecado, quemando ese pecado, vendrá la gracia. Una gracia más grande, pero también esperen una tentación superior. Porque si tú te estás acercando al Señor, el ataque del maligno no para, ni después de la muerte. Él seguirá atacándote. Y aquí viene algo bien interesante de San Juan Bautista. Yo les recomiendo que cuando entreguen esas preguntas, recen el Salmo 139. Tú me conoces, Señor, y sabes y conoces mi debilidad. Tú sabes, Señor, que voy a caer a la primera, pero con tu ayuda, con tu protección, podré salir adelante. Recordemos que San Juan Bautista se diferencia del resto de los profetas en que todos los profetas anunciaban un hecho futuro. Él ya no anunciaba el futuro, él anunciaba el presente. El Mesías ya está aquí. Es alguien de que no tengo la dignidad de desatarle las sandalias. Y luego viene el último paso. Viene el paso del ofrecimiento de mi nada al todo. Porque el todo quiere mi nada. Y es decirle al Señor, Señor, me he equivocado tantas veces y tan profundos son mis pecados, son de un color rojo escarlata que no se va. Pero la ternura de Dios y su inmensa misericordia no le importa el tamaño de tu pecado. Él puede volver tu alma blanca como la nieve. El Señor nos regala cada día esa oportunidad de volver a Él. San Juan Bautista fue el precursor de ese Mesías, el anunciador de que Él ya está aquí. Él nos ha dicho y nos dijo hace 2000 años, el Mesías ya llegó. Y nosotros tenemos que ser otros bautistas, llevándole a todos nuestros hermanos esa palabra de fe, eso que a mí me movió, esa ternura que recibí del Señor, ese amor que yo no he sabido aceptar, porque es que el Señor nos ama con locura y llora el que no entendamos que lo amamos. Él llora cada minuto, porque cada vez que alguien le dice, es que no sé si tú me quieres, Señor, y Él se está derritiendo de amor, se derritió en amor en la cruz. Y abramos el corazón para entender que nos dio una misión, que nos dio un don, que nos dio una sabiduría para que llevemos su palabra a los otros. Ese es el mensaje de hoy. 15 minutos de oración. Contestemos esas 3 preguntas. Quememos ese pecado y elevemos al Señor nuestra nada. Amén.
Thank you.